El 5 de mayo de 1925, Lita Grey Chaplin dio a luz a Charles Spencer Chaplin, hijo. El 30 de marzo de 1926 dio a luz a Sidney Earle. El padre de Sidney estaba filmando su próxima película. La realización de El circo, en la que el vagabundo interpreta a un payaso que solo divierte cuando intenta no hacerlo, marcaron los 2 peores años de la vida de Chaplin. Desgraciado en su matrimonio con Lita, se involucró totalmente en su trabajo y en devaneos con su compañera de reparto, Mern Kennedy, con Georgia Hale y con la actriz Marion Davies, con la que Chaplin pasó muchos fines de semana en San Simeón, la hacienda en California del amante de Davies, el magnate publicador Randolph Hearst. En esta primera película de color de Chaplin, filmada en San Simeón, flirtea con la mujer de Hearst, Millicent. Ni siquiera intentaba ser un buen marido. Así que pasé mucho tiempo en la ventana esperando a que regresara en su coche. Mi madre siempre me decía que cambiaría. Estuve bastante sola. El 28 de septiembre de 1926, un incendio destruyó el escenario de sonido de los estudios de Chaplin. Nada marchaba bien. El 10 de enero de 1927, Lita Grey Chaplin pleiteó una demanda de divorcio de 42 páginas contra su marido. Enseguida se vendieron copias mimeografeadas en el mercado negro conocidas como las quejas de Lita. Incluyen alegaciones sensacionalistas de que su marido pasaba una gran parte de su tiempo en compañía de cierta actriz conocida. También, al tener noticia de su segundo embarazo, él la acusó de ser una egoísta por no abortar. Luego, en una invectiva dijo: ¿qué quieres hacer? ¿Poblar Los Ángeles? Definieron tremendamente mal a mi madre. Parece que había que hacerlo cuando se estaba luchando en los tribunales, porque iban a hacer que pareciera una delincuente de Tijuana, ni hablar. Sus antecedentes eran 10 veces mejores que los de él. 5 días después de que la señora Chaplin presentara su queja, Charlie sufrió un serio ataque de nervios. Una semana más tarde, Hacienda declaró que como resultado de insuficiencia de pagos desde hacía 10 años, Charlie Chaplin debía la suma de 200 millones de pesetas de impuestos. Pero el amor entre el público hacia el personaje que había creado era tan profundo que la popularidad de Chaplin sobreviviría intacta. Aún así, tenía los días contados como primera estrella de la pantalla. El éxito sin precedentes y popularidad del personaje del pequeño vagabundo marcaron la primera mitad de la carrera de Charles Chaplin, pero ese éxito mermaría cuando Chaplin y su público dieron menos importancia al personaje del vagabundo y más a su propia persona. En abril de 1927, Chaplin llegó a un acuerdo con Hacienda y pagó 150 millones de impuestos atrasados. En agosto, 7 meses después de haber demandado su divorcio sin resolución, los abogados de su mujer declararon que nombrarían a 5 mujeres conocidas con las cuales Charlotte había intimado durante su matrimonio. La misma Lita dijo a Marion Davies que estaba en la cabeza de la lista. Davies, aterrorizada sobre el impacto que causarían las noticias en su compañero, William Randolph Hearst, llamó a Chaplin. 2 semanas después, a Lita le fue abonada la cantidad de 93.750.000 pesetas, y cada uno de sus hijos recibió 1,5 millones para fondos del fideicomiso. Will Rogers dijo: «Charlotte no es lo que yo llamo un marido leal, pero sí merece la pena casarse con él». Para Chaplin, el hombre que convirtió la pantomima en un idioma internacional, los comienzos del cine sonoro fueron muy duros. En mayo de 1928, después de que Al Johnson superara la barrera del sonido con El cantor de jazz, Chaplin empezó a preparar su siguiente largometraje mudo, Luces de la ciudad. Pero en agosto su trabajo se cortó inesperadamente cuando su madre se puso enferma. El 28 de agosto, Hannah Chaplin, con 63 años, murió en el hospital Glendale por motivo de una vesícula biliar infectada. Una enfermera dijo que el día anterior había oído reír a ambos.
Estaba loca y él no quería que nadie lo supiera. Así que las únicas personas que sabían que estaba aquí eran mi madre, yo, Amy Reeves, la mujer de Al Reeves, su agente. Jamás se lo dijimos a nadie. Los amigos de Charlotte sabían que estaba aterrorizado de heredar el trastorno de su madre. Al contrario, el hijo de Hannah, Sidney, no tenía ese miedo. He always figured he was going to go insane. And Sid always had figured that he'd get he was the main one in the will. And he said, you know what I'm going to do? And Charlie, yeah, he said, I'm going to make a big market out of this studio, a drive-in market. Creo que ahora es fácil ver la clave de todo. Su fantasía sobre salvar a su madre de la demencia por medio de su éxito, su dinero y su poder. Es una cosa de vanidad. Pero la mayoría de sus primeras actrices eran proyecciones de su madre. En Luces de la ciudad, el vagabundo entabla amistad con una ciega florista interpretada por Virginia Cheryl. En el curso de la película, Charlotte encontrará dinero para pagar la operación que hará que recupere la vista, pero esta escena en la que la chica ciega confunde al vagabundo con un millonario duró 6 semanas de rodaje antes de que Chaplin la considerara como aceptable. Creo que era muy valiente al utilizar su propio dinero. Nunca pidió un préstamo para hacer sus películas. Así que si perdía el dinero, era su problema. Dijo, la única competencia es uno mismo. En sus exigencias. No se quiere ser menos de lo que se ha sido. El 30 de enero de 1931, casi 3 años después del comienzo del proyecto Luces de la ciudad, se estrenó en Los Ángeles. Mientras que sus amantes Marion Davies, Georgia Hall y Myrna Kennedy estaban en la audiencia, Chaplin eligió sentarse con sus invitados especiales, el señor y la señora Einstein. La película fue ovacionada por el público puesto en pie. Al día siguiente, Chaplin se marchó de Hollywood y no volvió durante 1 año y medio. Más tarde escribió: «La desilusión del amor, la fama y la fortuna me dejó bastante apático». Su amigo Thomas Burke le llamó el amigo de millones de desconocidos y el hombre más solitario del mundo. El primer destino de Chaplin fue Inglaterra. Siempre quería volver porque le encantaba recordar de dónde había venido y de lo que tenía en ese momento comparado con antes. Meditaba sobre ello y daba más explicaciones. Chaplin celebró una cumbre en Londres con el líder de la India, Mahatma Gandhi, que confesó no haber visto ninguna de sus películas. Más tarde, la política de Charlie enfureció a un continente cuando proclamó que Europa sufría de un caso serio de nacionalismo. Lo nombró patriotismo, un patriotismo peligroso. Dijo, lo veo en Alemania, lo veo en Italia, y este patriotismo, que quería decir nacionalismo, es peligroso y va a acabar en guerra. Tenía toda la razón. Viena dio a Charlotte la recepción más grande que recibiría en Europa. Pero se fue sin conocer al ciudadano más famoso, Sigmund Freud, que aprovechó la oportunidad de la visita de Chaplin para escribir un análisis breve. Es un caso excepcionalmente simple y transparente. Solo interpreta las experiencias de su triste juventud. No puede escapar a esas humillaciones de su pasado.